Bienvenidos nuevamente a nuestra programación especial. En los días que corren, parecería como si los hombres y las mujeres y los pueblos se hubiesen olvidado de Dios. Y cuán hondos son los abismos entre pueblos y hombres. Los odios se han cercado y se hacen cada vez más profundos. La maraña de los intereses humanos va enredándose cada vez más y hemos llegado a un punto en que parecería que no hubiese solución posible para los problemas del hombre. De allí que grandes estadistas, personas que piensan y sienten, nos hablen de una hecatombe, nos hablen de un mundo que va hacia el suicidio, en lo cual podría incluso desaparecer la civilización humana. Ante este sinuoso escenario, ante esta siniestra, tortuosa e incierta realidad, llevamos a ustedes el programa Hablemos de la Biblia, un programa que presenta un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para esta ocasión, nuestro estudio lo he dado en llamar El Buen Rey Salomón. Y sin embargo, antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengo, Señor, delante de tu presencia para pedir la iluminación al Santo Espíritu, la tercera persona de la divinidad. Prepara nuestros corazones, Señor, que sean receptivos, que tengamos una mente preclara, una mente amplia, lista para recepcionar tu palabra y que nuestro corazón también sea fecundo para recibirla y ponerla en práctica. Bendice a cada amigo oyente. Que la bendición de Dios pueda llegar allí donde Él se encuentra. En el nombre de Jesús, amén. Para el día de hoy, continuamos con nuestra serie titulada La Historia Sagrada, Profetas y Reyes de Israel. Para el día de hoy, nuestro sermón, El Buen Rey Salomón. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sufran los inocentes? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitió que surgiera el pecado? Si Dios manifiesta tanto interés y solicitud, ¿por qué no pone fin al reinado del pecado en el mundo? Estas son preguntas justas. Son preguntas sinceras, cargadas de angustia, a veces indescriptibles. Son preguntas que tienen respuesta. Todas esas respuestas se encuentran en esta excepcional serie que hoy iniciaremos. Las respuestas a preguntas tan difíciles es posible encontrarlas con ayuda de la comprensión de lo que está aconteciendo en el insólito e ininterrumpido conflicto entre Cristo y Satanás. Esta serie se concentra en la singular batalla que Satanás peleó en el pasado lejano contra Israel, la nación elegida por Dios. Contiene el resurgimiento, la caída y la restauración del pueblo especial por medio del cual Dios deseaba revelar su carácter a un mundo
que no lo conocía. Así como Dios eligió a Israel hace siglos para revelar y ejemplificar ante el mundo cómo es Él realmente, así tan ciertamente Él lo ha elegido a usted en la actualidad. Nuestro estudio para hoy, el buen rey Salomón. E iniciaré diciendo que la vida del rey Salomón se puede describir en tres grandes porciones. La primera tiene que ver cuando él era un joven, cuando asciende al reinado. La segunda fase, la caída ominosa, su caída estrepitosa que fue cayendo imperceptiblemente. Y la tercera etapa en la vida del rey Salomón tiene que ver con el levantamiento al final de su vida, ya prácticamente en la senectud, prácticamente ya en la vejez. En nuestro estudio para hoy nos centraremos básicamente en la primera parte del reinado del rey Salomón. Podemos iniciar diciendo que durante el reinado del rey David y Salomón, su hijo, el reino de Israel era totalmente fuerte. Se hizo fuerte sobremanera en medio del concierto de naciones allí que estaban presentes. Y el pueblo tuvo grandes oportunidades para influir positivamente y para llevar el conocimiento de Dios a las naciones. Quiero mostrar una pequeña positiva donde mostramos la monarquía unida de Israel. A la izquierda tenemos al rey Saúl. La monarquía unida de Israel abarcó los reinados del rey Saúl como primer rey de Israel, el reinado del rey David y el reinado del rey Salomón. Hablamos de un periodo desde el año 1047 hasta el año 931. Ese es el periodo que se conoce como la monarquía unida de Israel. Es decir, mis estimados hermanos, Dios había sido tan benévolo con el pueblo de Israel. Ya prácticamente algunos enemigos de la nación hebrea habían desaparecido. Así, por ejemplo, los poderosos hititas prácticamente ya habían desaparecido del mapa geopolítico y ya no eran una potencia que pudiese disputar el poder a Israel. Por allá, un poco más al noreste, Asiria y el imperio babilónico todavía estaban en el futuro más o menos distante. Es decir, Dios había preparado prácticamente toda la situación, incluso geopolítica, para que el pueblo de Israel no tuviese enemigos. Esta fue una época de gran prosperidad para el pueblo de Israel. Como consecuencia, el nombre poderoso de Jehová fue honrado grandemente entre las naciones. Fue un periodo donde el nombre de Dios se dio a conocer prácticamente en todo el mundo, al punto de que el propósito, el objetivo a través del cual Dios había permitido que el pueblo de Israel llegara, se estaba prácticamente cumpliendo o estableciéndose al pie de la letra. Es decir, ya Israel se había plantado en la tierra de Canaán y ahora el plan que Dios se proponía con Israel estaba, por decirlo de alguna manera, en vías
de cumplirse. Fue el período de grandeza en la nación hebrea, los reinados de David y de su hijo Salomón. Las barreras fueron quebrantadas y prácticamente todas aquellas personas que tenían acceso o alguna conexión con el pueblo de Israel y llegaban a Israel no eran echados ni eran expulsados, no eran separados, sino que eran atraídos al pueblo de Israel y recibían satisfacción, y así se producían conversiones a la verdad. Es decir, la iglesia iba creciendo, el conocimiento de Dios iba en aumento. Según la palabra del Señor, el rey Salomón llegó al trono en los últimos días de la vida del rey David. Prácticamente el rey David tuvo que abjurar, es decir, tuvo que renunciar a la corona a favor de su hijo, el rey Salomón, cuando todavía era bastante joven. Es decir, la primera parte en el reinado de David, en una palabra podemos decir, fue muy promisoria, fue muy alentadora. Y Dios quería que esta etapa en el inicio del reinado de Salomón fue agrandándose cada vez más. Dios quería que el reinado del rey Salomón y también de los consecuentes reyes que fuera creciendo en fuerza y gloria, para que tanto el carácter de los reyes como el carácter de la nación de Israel reflejara la gloria, es decir, el carácter de Dios. Por lo menos es lo que Dios se había propuesto. Cuando Cristo vino aquí a la tierra en uno de los primeros sermones, conocido como el Sermón del Monte, Jesús recordó la grandeza en los días de Salomón y dijo que ni aun Salomón con toda su magnificencia, ni aun Salomón con toda su gloria se había vestido así de hermoso como se viste la hierba de la tierra. Es decir, Jesús conocía la historia sagrada y sabía que la época de David y Salomón su hijo había sido la época en la cual el pueblo de Israel había llegado al cenit de su grandeza, a su máximo esplendor. Pero qué triste cómo la historia pudo cambiar. Cuán hermoso hubiese sido que esa etapa se hubiese desarrollado gradualmente. Sin embargo, parece que los seres humanos no aprendemos de los errores del pasado. Por el contrario, la idea es a repetirlos cada vez más. El rey David, el padre de Salomón, sabía que si Salomón iba a ser un rey justo, efectivamente debía de tratar de estar en contacto con Dios. El rey David sabía que el alto propósito de Dios a favor del pueblo de Israel solo se podía cumplir si los príncipes, si el rey y todo el pueblo procuraban alcanzar la norma que Dios se proponía. El rey David, un hombre que había sido un gran rey, un gran estadista, sabía por cuenta propia que para que su hijo tuviese algún éxito, en primer lugar debía de ser no solamente un gran guerrero, no solamente un gran estadista y un soberano, sino debía ser un hombre fuerte, pero un hombre bueno. Debía de ser benévolo, debía de ser magnánimo con sus subalternos, debería de practicar la justicia
y ser un ejemplo de fidelidad. ¿Qué te parecen esas cualidades? Un gobernante sereno, circunspecto, noble, magnánimo, lleno de justicia, pero también un ejemplo de fidelidad. Hombres como esos, el mundo los requiere y Dios los necesita. Y tú y yo estamos llamados para ser ese tipo de hombre, de ese temple, magnánimos, practicar la justicia y también la fidelidad, ser fiel a Dios. El lema de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica en latín se dice semper fide, siempre fiel. El rey David sabía que para que su hijo Salomón tuviese éxito debía de ser un gobernante justo. Por eso el rey David, desde los primeros años de su hijo Salomón, procuró con insistencia e instó al rey Salomón a que fuese viril y noble, que demostrase misericordia hacia los demás, pero que también demostrase bondad hacia los súbditos en su trato con ellos y en su trato con las demás naciones. ¿Qué cualidades? Viril, noble, misericordioso, pero también lleno de bondad. Eso es lo que se proponía el rey Salomón el rey David con su hijo. Recordemos el caso del rey David. Antes de ascender al trono, había sufrido muchos vejámenes, había sufrido mucho en carne propia, las muchas incidencias penosas y notables por las cuales el rey David había pasado durante su vida, le habían enseñado el valor de las virtudes o de las cualidades más nobles y le indujeron a declarar a Salomón mientras él estaba moribundo, mientras estaba a punto de morir, y le hizo la siguiente exhortación. Le dice el rey David, ya a punto de abjurar, señoreador, es decir, el rey de Israel, el señoreador de los hombres, será un hombre justo, señoreador en el temor de Jehová. Debía ser justo y temeroso de Dios. Será como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes, cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia. El rey David, que había sufrido penosas experiencias, sabía cuáles debían ser las cualidades de su hijo. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo número 72. De hecho, algunos eruditos, algunos estudiosos de la Biblia dicen que el Salmo número 72 y el Salmo 127 fueron escritos por el rey Salomón, es decir, que a ellos les corresponde la autoría. Y allí dice lo siguiente, leamos, Salmo número 72. Salmo 72, leeremos los primeros 4 versículos. Para Salomón, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Número 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados
justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Leamos el último versículo, el versículo que está al final, que también es muy importante. El antes, el 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Es decir, qué oportunidad tuvo Salomón si hubiese seguido toda esta instrucción al pie de la letra. Habría sido un reinado de justicia. De hecho, el capítulo 72 de Salmos es un salmo mesiánico que tiene doble aplicación. En primer lugar, el reinado justo era el reinado de Salomón en primera instancia, el hijo del rey David. Y siendo un salmo mesiánico, también tiene un cumplimiento más hermoso en el reinado del Mesías, porque todo el Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo, es decir, todo el Antiguo Testamento con el santuario era una profecía compacta de Jesucristo. Es interesante que en la propia juventud, mientras era un mozo, el rey Salomón hizo la misma decisión de su padre y durante muchos años anduvo con integridad y rindió estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Qué hermoso cuando los hijos repiten los mismos patrones de cualidades y virtudes de sus padres. Alabado sea el Señor. Padre bueno, hijo bueno. Un padre piadoso, un hijo piadoso. Un padre penitente, un hijo penitente. Padre magnánimo con un hijo igualmente magnánimo. Y otra característica que podemos mostrar de esto es que Salomón en su niñez, en su juventud, igual que su padre, buscó al Señor. Qué triste cuando una persona busca al Señor ya prácticamente en los estertores de su vida, cuando prácticamente ya ha perdido la fuerza, la virilidad y todo el empuje de la vida. Y prácticamente al Señor ya solamente le entrega lo último, las últimas energías de su vida. Hasta este momento la historia de Salomón es hermosa, es elocuente. Siguió el ejemplo en el sentido correcto de su padre y buscó al Señor en una edad temprana, a la edad donde toda persona realmente debería buscar al Señor. Se dice que al principio del reinado de Salomón, él fue con todos sus consejeros de estado a una ciudad que se llamaba Gabaón para ir a ofrecer sacrificios. Fue a la ciudad de Gabaón. La ciudad de Gabaón era la ciudad de los gabaonitas. En el tiempo de Josué, ellos habían querido mentirle que venían de una ciudad lejana y conocemos la historia. El propio Josué los convirtió en leñadores, personas que estuvieran al servicio del pueblo de Israel. Es decir, a ese lugar fue el rey Salomón. En Gabaón era donde todavía se encontraba aquel tabernáculo que había erigido el dirigente de Israel llamado Moisés. Y ahí juntamente con todos los gobernantes de Israel participó en el ofrecimiento de sacrificios para adorar a Dios, consagrarse plenamente a su servicio. Es decir, Salomón comprendía la magnitud de su altísima investidura
Y como consecuencia, Salomón sabía que quienes llevan responsabilidades pesadas deben recurrir a la fuente de todo conocimiento. Deben de recurrir a Dios para obtener dirección si quieren desempeñar esas responsabilidades en forma aceptable. Y por esa razón, esto le indujo a alentar a sus consejeros para que juntamente con él fueran a buscar la sabiduría en Dios. Una lección importante. Qué hermoso cuando un dirigente que tiene alguna altísima investidura puede influir para bien en los demás. Es interesante notar que sobre todo los bienes terrenales, el rey deseaba sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había encomendado. Anhelaba tener una mente despierta. Número 2, un corazón grande y un espíritu tierno para poder ser fiel en su cometido. La palabra del Señor dice que en una noche, en sueños, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que te dé. Solo imagínate si alguien llega a tu vida y te dice, te da un cheque y te dice: firma este cheque por la cantidad que tú deseas. Ponle tantos ceros a la derecha como tú deseas. Ponle un 1 seguido de tantos ceros como tú deseas. 6 ceros, $1.000.000. 7 ceros, $10.000.000. Pon la cantidad que tú quieras. Encima de eso, la persona que te hace ese ofrecimiento es Dios. Inmediatamente la respuesta de Salomón es totalmente interesantísima. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes. Estaremos en el capítulo 3. Leeremos de manera seguida de los versículos 3 al versículo número 14. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Vamos a hacer una lectura corrida. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor
que Salomón pidiese esto? Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces tenemos aquí un ofrecimiento de Dios. Pídeme lo que quieres. Ahora, es hermoso notar que Salomón tenía ya una respuesta. Yo me entristezco cuando pregunto a algunos jóvenes o a algunas personas qué quieren ser en la vida y muestran un titubeo, son inciertos, no saben qué desean. Salomón sabía lo que deseaba, sabía qué pedir. Y es hermoso la forma como contesta. Dice, Señor, tú has hecho para con mi padre David gran merced, gran misericordia. Así que espero que esa misericordia que mostraste a él también la puedas mostrar hacia mí. Y conocemos la historia. Pide a Dios sabiduría. Lo interesante de esto es que Dios no solamente le dio lo que él pidió, sino que también le dio todas las añadiduras. Lo que él no pidió, de todas maneras Dios se lo concedió. A mí me llama mucho la atención, me alegra saber cuando dice, y yo soy un niño pequeño y no sé cómo me debo conducir. Me extraña y me alegra sobremanera esa actitud tan humilde. Él piensa, él sabe que necesita de instrucción. Ahora, cuando dice que soy un niño, no quiere decir que era un 4, 5, 6 años. Podemos desprender de la Biblia de que él ya era un hombre casado y que tenía por lo menos un niño. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque su hijo Roboam, dice la Biblia que siendo Roboam de 41 años, cuando comenzó, es decir, su hijo tenía 41 años cuando comenzó a reinar. El hijo de Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Y siendo que su padre Salomón gobernó por 40 años en Jerusalén, entonces Roboam tenía un año cuando Salomón asciende al trono. Es decir, Salomón no era un niño. El texto simplemente quiere decir que Salomón era una persona inexperta, sin experiencia. Otro punto importante es que las promesas de Dios son condicionales. Y si anduvieres en mis caminos, si anduvieres, esa partícula sí es un condicionante, una condición, guardando mis mandamientos y mis leyes, así como anduvo David tu padre, entonces prolongaré tus días. Las promesas de Dios son condicionales. Si tú obedeces, yo te prolongo de días y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero si no cumples estos mandamientos que yo te prescribo hoy, dice el Señor, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y de igual manera te alcanzarán. Ahora, Dios es un Dios fiel. Dios había prometido proteger y cuidar al rey David, pero también prometió cuidar del rey Salomón.
Anteriormente Dios había dicho a Josué, así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo en donde quiera que vayas. Las promesas del Señor pueden pasar de generación tras generación. Dios es maravilloso. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Salomón y también mi Dios. Y así como Dios prometió acompañar a David, así estaría con Salomón. Sí, y solo si el rey Salomón andaba en integridad delante de Jehová y si hacía lo que él le había ordenado, entonces había una promesa para Salomón. Su trono quedaría establecido y su reinado sería el medio para exaltar a Israel como pueblo sabio y entendido, la luz de las naciones circundantes. Para que entendamos el propósito efectivo de Israel, leamos el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo número 6. Ahí menciona el ideal divino de Dios para con Israel. Y dice de la siguiente manera: guardadlos pues y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ahora, es interesante notar cuál fue el lenguaje que utilizó el rey Salomón cuando estuvo en Gabaón, porque allí reveló humildad y su intenso deseo de honrar a Dios. Salomón sabía que carecía de conocimiento, sabía que carecía de discernimiento para poder llevar un justo juicio. Ahora, el discernimiento es realmente un don que lo da el Espíritu Santo. El discernimiento es ese don que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Podemos decir que el rey Salomón nunca tuvo más poder, más fama, más magnificencia, más sabiduría o verdadera grandeza que cuando él dijo: yo soy un niño pequeño y no sé cómo me debo conducir. Los dirigentes espirituales de hoy, los dirigentes, los estadistas, los reyes de la tierra, los que ocupan cargos de responsabilidades, puestos de confianza, deben de procurar aprender la lección enseñada en la oración de Salomón. Es decir, ¿cuál es la lección? Que entre más grande sea la responsabilidad, cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la responsabilidad que esto lleva, más amplia será la influencia que ejerza, tanto más necesario será que confíe en Dios. Es decir, entre más alta investidura, el dirigente más debe de confiar en Dios y no a la inversa. El ejemplo lo tenemos en el rey Salomón. Cuando se consideró un niño que no podía gobernar y cuando sintió la necesidad de Dios, fue su mayor éxito. Cuando se olvidó de Dios, tuvo una caída estrepitosa, una caída ignominiosa, aunque imperceptiblemente. Debemos de recordar que una persona que tiene cualquier cargo de responsabilidad
debe ser ante todo una persona circunspecta. Es decir, debe tratar a las demás personas con cordura, con prudencia, con discreción, pero también con moderación. Debe conservar delante de Dios la actitud del que aprende. Es decir, nosotros o cualquier líder debe de presentarse al Señor como se presentó el rey Salomón, diciéndole: yo soy un niño, soy alguien que necesita ser guiado por ti. Esa debe ser la actitud de cualquier líder, la actitud de aquel que aprende, del discípulo que aprende a los pies de su maestro. Los cargos no dan santidad de carácter. No por el cargo que tú tengas en la iglesia, tú obtienes santidad. La santidad se obtiene con la honra que tú des a Dios por la forma en que tú haces uso de los dones que Dios ha puesto en tu mano. Los cargos no traen santidad al ser humano. Es totalmente un pensamiento equivocado. Honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos es como el hombre llega a ser realmente grande. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios no hace acepción de personas. El que dio a Salomón el espíritu de sabio discernimiento está dispuesto a dar ese mismo espíritu de entendimiento a todos los que se lo pidan. Eso dice la palabra del Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. No la pidas a los hombres, porque los hombres tienden a ser insensatos. Pídela a la fuente de la sabiduría, que es Dios. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Él la dará abundantemente, en una medida amplia, grande, en una medida remecida y sin reproche, y le será dada. Dice la Biblia que a Dios le agradó en gran manera la petición del rey Salomón. Y cuando tú pides a Dios sabiduría, el Señor se agrada de tu petición. A veces no recibimos porque pedimos mal, pero cuando pedimos sabiduría, el Señor se agrada de esa petición. Cuando el que lleva responsabilidad desee sabiduría más que riqueza, fama o poder, no quedará chasqueado. El ser humano terriblemente tiende a pedir cosas que no están en armonía o están disociadas con la voluntad de Dios. Porque para el ser humano, un hombre exitoso es alguien que tiene poder, que tiene fama o que tiene grandes riquezas. Esos son los criterios de elegibilidad, son los criterios de éxito según el mundo. Pero según Dios, el hombre es grande cuando el hombre tiene la capacidad de servir, cuando es un servidor, cuando aprende a los pies del maestro, cuando es humilde y cuando pide sabiduría y cuando pide instrucción a Dios. En ese momento, entonces, el hombre es grande. Si tú pides ayuda a Dios, Él no solamente te llama, sino que Él también te equipa. Dios te llama y Dios te instruye. Al que Dios llama, también capacita para llevar una obra. Mientras permanezca consagrado el hombre a quien Dios dotó discernimiento y capacidad, no manifestará avidez por los cargos elevados, ni procurará
gobernar o dominar. Es decir, una persona consagrada a Dios no desea un cargo eclesiástico a ultranza. No se vuelve esto una obsesión en la vida de una persona. Sí está consagrada a Dios. Cuando tú ves a alguien que tiene avidez, que tiene sed de poder, ese espíritu no es un espíritu cristiano. Una persona, mientras pertenezca consagrada a Dios, mientras está discerniendo espiritualmente, no muestra avidez ni sed de poder, ni tampoco procurará gobernar o dominar a las demás personas. En vez de contender por la supremacía, el verdadero conductor pedirá en oración un corazón comprensivo para discernir entre el bien y el mal. Por eso el apóstol Pedro dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Jehová, para que a su debido tiempo Él os exalte. La senda, el trabajo de los hombres que tienen puestos de responsabilidad realmente no es fácil. Es un camino difícil, pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación para orar. Es decir, entre más grande sea la investidura que tenga un hombre, más debe orar a Dios. Dios le dio al rey Salomón la sabiduría que él deseaba, más que las riquezas, los honores o la larga vida. Es decir, le concedió una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. Y también Dios le dio todas las añadiduras, lo que él no había pedido. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dice la palabra del Señor que la sabiduría de Salomón fue mayor que la de todos los orientales. ¿Qué clase de hombre era ese? Un hombre que había aprendido por intervención divina. Todos los israelitas temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Es decir, servían al rey no por temor, sino por amor. Por eso servían al rey. En consecuencia, el nombre de Dios quedó grandemente honrado en la primera parte del reinado de Salomón. Durante ese periodo, Israel fue como la luz del mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. Dios se dio a conocer a todas las naciones. Entonces fue un periodo de grandeza en el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Salomón se interesó especialmente en la historia natural, pero sus investigaciones no se circunscribieron o no se limitaron a un solo ramo del saber. Fue un diligente estudioso. Tenemos en Salomón a un botánico, a un zoólogo y a un escritor prolífico, a un hombre sabio que no se limitó a una sola rama del saber humano, sino que él, a través de un estudio diligente de todas las cosas creadas, obtuvo un concepto claro del Creador. Es decir, veía en cada cosa, animada o inanimada, veía la mano de Dios. En las fuerzas de la naturaleza, en el mundo mineral y animal, en todo árbol, arbusto y flor,
veía una revelación de la sabiduría de Dios, a quien conocía y amaba cada vez más a medida que se esforzaba por aprender. De Salomón se dice que propuso 3,000 proverbios. 3,000 proverbios. Y sus versos fueron 1,005. Es decir, fue un hombre sabio. En la palabra del Señor, por lo menos 3 libros: Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que forman parte de la literatura sapiencial, fueron escritos nada más ni nada menos que el rey Salomón. Y es toda una literatura que en pleno siglo XXI, sin duda, Salomón hubiese sido candidato fuerte para ganar un premio Nobel de literatura, con esas enseñanzas tan hermosas de la palabra del Señor. Los proverbios. Cuánta literatura hermosa encontramos allí. Cuántos consejos prácticos. En los proverbios de Salomón se expresan principios de una vida santa e intentos elevados. Es decir, el rey Salomón nos dice que Dios tiene un ideal, pero muy alto para ti. Los ideales de Dios, lo que se propone con tu vida es un alto ideal, y eso lo expresa en los proverbios. También se hablan en los proverbios de principios nacidos del cielo que llevan a la verdadera piedad. Principios que deben regir cada acto de la vida del ser humano. En otras palabras, fue la difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor, lo que hizo de los comienzos del rey Salomón una gran época de elevación moral, tanto como de prosperidad material. Sin embargo, ojalá que en los años últimos, que en los años ulteriores, Salomón hubiera prestado atención a esas maravillosas palabras. Ojalá que él hubiera hecho caso a lo que él mismo había escrito. Él había dicho: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. El que había dicho: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El Salomón, que había dicho: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. El que escribió eso hubiera sido un gran gobernante si no se hubiese atribuido con boca perversa y con soberbia y arrogancia la gloria que pertenece a Dios. El problema de Salomón en la mitad de sus días fue que se arrogó para sí la gloria que solamente le pertenece a Dios. Cuando nosotros le damos la gloria debida a su nombre, estamos honrando a Dios. Quiera Dios que podamos honrar a Dios con nuestra vida, que podamos pedir sabiduría, ser instruidos por Él y saber que la gloria y la honra le pertenece solamente a Dios, y nosotros no podemos atribuirla para nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque hemos aprendido de la primera parte del reinado del rey Salomón. Que nosotros podamos dar a Jehová la gloria y el poder, la grandeza, que podamos dar a Jehová la gloria debida a su nombre, y que no nos podamos atribuirnos, Señor, todas la gloria y todo lo que te pertenece a ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.